Ya estamos de regreso en Portavoz Noticias para seguir conversando con Sebastián Pavlovich, Superintendente de Salud. Estábamos conversando sobre el tema de la reforma al sistema de ISAPRES y me gustaría saber si dentro de los cambios que se buscan está también el tema del valor de los planes. Esto de frenar las alzas o también de, no sé, si sería posible ver la forma de disminuirlos o de hacer más accesible también a alguna persona que está trabajando que quiera estar en ISAPRE en vez de FONASA. No sé, si está dentro de los cambios este tema como de lo que cuesta estar en una ISAPRE. A ver, dos cosas. En general, los sistemas privados de salud en todas partes del mundo, los seguros privados, la gran crítica que hay es a su costo, que efectivamente son más caros. Tomando en cuenta también el tema de las mujeres, que les sale mucho más caro. Por eso, lo primero es que dentro del objetivo que está es generar una suerte de tarifa plana, que de alguna manera todos los riesgos individuales para el seguro sean indiferentes y por lo tanto el principal mecanismo o la herramienta para lograr eso son fondos de compensación de riesgos. Eso es lo primero para lograr una igualdad de acceso entre hombres y mujeres, ancianos, jóvenes, niños, y eso por un lado. Lo segundo tiene que ver con la crítica que los tribunales han hecho al sistema de reajuste, que es anual y además como no solamente es una vez en el año, sino la percepción que uno tiene es que están todo el rato subiendo porque te sube cuando se cumple la anualidad de tu contrato. Por lo tanto, todos los meses a alguien le está subiendo el plan. Entonces, hay un tema regulatorio ahí que hay que resolver. Y lo segundo, quizás una de las principales críticas que los tribunales han hecho es que las ISAPRES no han sido capaces de justificar. ¿Y por qué? Porque en el fondo esta facultad de revisar los precios de los contratos una vez al año se vincula a una facultad que existe en el derecho, que es la facultad de revisión de los contratos, que contradice o de alguna manera es una excepción a la regla general. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú y yo celebramos un contrato para poder modificarlo, es necesario que nos volvamos a poner de acuerdo. Solo excepcionalmente la ley permite que unilateralmente una de las partes haga algún cambio en ese contrato. ¿Ya? Por lo tanto, los tribunales han dicho esa facultad que la ley concede a las ISAPRES de revisar anualmente el precio de los contratos tiene que ser utilizada excepcionalmente, no ordinariamente, no todos los años. ¿Y por qué? Porque deviene un ejercicio arbitrario o abusivo de esta facultad que es excepcional. Y adicionalmente la crítica que hace, usted no ha podido ser capaz de justificar estas alzas. En tercer lugar, además, como es usted el propio interesado, no están dados los estímulos para que usted haga contención de costos, porque la justificación que usted tiene es que a ti te subieron los costos y por lo tanto tú traspasas eso al usuario. Pero se supone que el rol que cumple el seguro es tratar de contener esa alza de costos. El seguro lo que hace es comprar por sus afiliados. Si tú como usuario vas directamente a una clínica, ahí no tienes ninguna capacidad de negociación los precios. Por lo tanto, el seguro lo que hace es acumular esa demanda y el seguro se para frente al prestador y le dice, ya, a ver, negociamos bien los precios. Ese rol no ha sido debidamente cumplido en nuestro juicio. Entonces, los costos en salud en general en los países desarrollados aumentan, no es que los países van creciendo, aumentan. Pero se supone que el rol de los seguros es justamente agarrarle las riendas de alguna manera a ese aumento. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el sistema antiguo o con el sistema que hoy día está judicializado? Es que no había ningún incentivo para que las ISAPRES cumplieran ese rol de controlar. Y por lo tanto, lo que se ha pensado es la necesidad, y las propias ISAPRES han propuesto, ¿sabe qué? Si no nos creen que nosotros podemos definir esto porque estamos interesados o porque no hacemos ninguna actividad proactiva para controlar costos, que alguien lo fije. Y se han propuesto ideas vinculadas, por ejemplo, a lo que ocurre en mercados regulados, como las tarifas eléctricas, como el transporte público, en que hay un panel de expertos, se incluye información, hay todo un algoritmo que se calcula y va definiendo los máximos de alza. Esa es una alternativa. Y por otro lado, tenemos que generar que los incentivos de pago también, o las formas de pago, incentiven el control de costos. ¿Qué es lo que ocurre? El sistema de pago por servicio, típico hoy día entre los seguros y los prestadores, los médicos, las clínicas, lo que incentivan es que te pidan más exámenes y más consultas y más como gastos extra. Si tú logras generar que haya mecanismos de pago en que el seguro le paga al prestador no solamente por servicio y con el estímulo que le haga, mientras más servicio le haga, más le paga, sino por soluciones de salud. ¿Cómo lo hace un poco el auge? Usted me resuelve el infarto agudo del miocardio, usted me resuelve este problema de salud. Y por lo tanto, compartimos riesgos. Si usted gasta más de lo que tenemos acordado, va a riesgo suyo. Si usted gasta menos, bien por usted. Y todos, en el fondo, tenemos seguridad respecto a los costos. Esos son
es parte del diseño que nosotros estamos justamente tratando de hacer para que efectivamente los seguros y los prestadores se alineen en lógica de seguridad social, que es lo que queremos. Ya, muy bien. Pasando también a otro tema que tiene que ver con alzas. Se anunció la semana pasada una alza que se iba a realizar en algunos exámenes, pero finalmente el Servicio de Impuestos Internos no lo dio por hecho. Quiero saber su opinión respecto a este tema, si es que hubiese llegado a concretarse esta alza. Bueno, nosotros en cuanto nos enteramos de este oficio de impuestos internos, obviamente que nos interesó, averiguamos qué es lo que estaba detrás, y nos pusimos en contacto con el Servicio de Impuestos Internos, puesto que intuitivamente ya visualizábamos que esto podía tener un impacto en los costos que las personas pagan o incurren cuando requieren exámenes de laboratorio, de imagenología. Entonces, planificamos una reunión técnica, acumulamos información, le pedimos a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, al FONASA, a las ISAPRES que nos enviaran información justamente para poder dimensionar este posible impacto. Y pese a que en general FONASA plantea que el impacto debería ser relativamente menor para el usuario público, incluso en modalidad de libre elección, efectivamente para las ISAPRES podía significar algún impacto para los beneficiarios. En el fondo, a ese costo adicional alguien lo tenía que pagar, o directamente las personas, o eventualmente después cuando eso sirviera de justificación para las alzas. Entonces, nosotros dimensionamos esta situación y tuvimos una reunión técnica con el Servicio de Impuestos Internos que en el fondo, sin desconocer el ejercicio de las facultades de ese servicio, nos parecía necesario que visualizaran este impacto que probablemente ellos no tuvieron a la vista al momento de tomar una resolución, que hasta donde entendemos no tenía un afán recaudatorio, sino fundamentalmente para ordenar o uniformar los criterios bajo los cuales el Servicio de Impuestos Internos está interpretando las normas vinculadas a los laboratorios. Finalmente, afortunadamente, en una buena noticia, esta semana el Servicio de Impuestos Internos anunció que había dejado sin efecto esta circular. Ok, vamos a la última pausa de la entrevista del domingo y ya regresamos a Portavoz Noticias. Yo cumplo. ¿Y tú? Cumplimos con la ley, teniendo todos los permisos al día. Para todos los que participamos constantemente, es doblemente responsable el tener que cumplir con las normas. ¿Qué pasa con un deportista que lo pillen utilizando mal su arma? Nunca más va a poder utilizar su arma. Quiero hacer un llamado a toda la gente que tiene armas, que las inscriba, que para todos nosotros, portadores de armas, es importante que ustedes también las tengan inscritas. Yo cumplo. ¿Y tú? Más información en www.dgmn.cl.